se ha perdido mucho en Guatemala, porque realmente nos hemos visto en muchos momentos como acorralados y sentimos que la libertad pues corre peligro. Karen, un poco para romper el hielo, ¿no? Las mujeres de hoy dicen que es muy difícil, que hay que trabajar el doble, que hay que partir piedra, que prácticamente el sistema está en su contra, lo cual es cierto y sostengo eso porque hay una barrera grande para una mujer que tiene retos hoy en día, pero no fue lo mismo años atrás, cuando empezó Karen Fisher y cuando era tal vez 10 veces más difícil. ¿Cuán difícil ha sido, destacar como has destacado? Y en retrospectiva, ¿qué te motivó a derribar todas esas barreras cuando esto estaba 10 veces más difícil? Carlos, yo siento que tiene que ver mucho con lo que tú quieras, con lo que tú anheles, porque realmente yo nací como nací, soy una mujer luchadora, siempre lo he sido. Yo siempre quise ser abogada, siempre. Inclusive mi papá, que en paz descanse, todas mis hermanas son o economistas o financistas y somos 5 hermanas, solo 2 de las 5 nos rebelamos. Y esta mi hermana que se rebeló, la otra estudió hotelería. Y yo le dije a mi papá cuando me gradué de bachiller, le dije, pues yo quiero ser abogada, siempre he querido ser abogada. Me dijo, abogada, te estoy diciendo que querés estudiar economía, finanzas o administración de empresas. Le dije, ninguna de las 3. Pues no te pagó tu carrera. Pues efectivamente no me pagó mi carrera. Entonces yo consiguiendo empleo, ¿verdad? Para sufragarme la carrera, porque estudié en la Universidad Francisco Marroquín y me siento muy orgullosa de ser egresada de la Marro, pero era difícil porque era una universidad cara y bueno, pues conseguí trabajo con el licenciado Fernando Quesada Toruño, a quien quiero y admiro muchísimo, y trabajaba como procuradora ahí, pero al mismo tiempo yo estudiando y cuando tuve a mi primer hijo, pues Carlos, yo sí creo que a un niño es lo que tú dices de cómo uno se complementa y lo complicado que es para uno de mujer, porque yo sí siento que a un niño cuando no habla, no hay que dejarlo con cualquiera. Entonces yo tomaba menos clases en la universidad, etcétera, para atender a mis hijos, porque para mí es muy importante la educación temprana. Y total que bueno, seguí adelante. Fue difícil porque como tú decías, si hoy en día es complicado el tema pero yo nunca he sido feminista. Es más, me disgustan las feministas, porque yo creo que uno puede llegar a ser, y uno es tan capaz como un hombre para ejercer determinados trabajos o para ejercer determinados puestos. Pero, por ejemplo, hay trabajos que si no, pues en los que tiene que ver mucho la fuerza del hombre, creo que las mujeres pues no tenemos la misma capacidad. Pero sí fue una situación difícil en el sentido que tienes que ganarte tu espacio. O sea, no verte como una persona de adorno, una muñequita de adorno, sino alguien que tiene opiniones, que piensa, que puede opinar en torno a lo que están hablando. Karen, estudiar Derecho, pues todo el mundo piensa en estudiar Derecho, en esas motivaciones iniciales cuando uno quiero ser abogado. ¿Te imaginabas el ejercicio del derecho tal y como lo has ejercido? No, la verdad que no, aunque siempre mi tema fue la justicia, pero realmente nunca imaginé que iba a ser abogada penalista, porque realmente por decirlo así, mi training, mi
o sea, mi época de procuradora, por decirlo así, todo era en torno a temas mercantiles, sociedades, notariado, ese tipo de cosas que son más light, aunque hemos visto que abogados ya han parado presos por eso, por estar dando fe de cosas que no existen, ¿verdad? Pero a mí siempre me gustó realmente la justicia per se, lidiar con la libertad o con la prisión de una persona. Eso es bien interesante porque no es fácil que la gente lo entienda. Pero sí nunca pensé que pues el sistema, sobre todo el tema corrupto que existe en nuestro sistema de justicia, lamentablemente, y creo que no solo aquí en Guatemala, en muchos otros países, pero sí realmente le toca vivir a uno ese tipo de tropiezos en el camino para obtener la justicia, que muchas veces nos sentimos satisfechos de haber obtenido logros, que tal vez son pequeñas batallas las que se ganan. El problema es que no estamos ganando la guerra. Karen ha discurrido bastante de ejercicio profesional. ¿Qué le diría a la Karen de hoy, la abogada Karen Fisher de hoy, aquella abogada que empezaba sus estudios? Que se sienta segura de ella, que sepa que va a alcanzar su meta si se lo propone, porque aquí es cuestión de voluntad, Carlos. Si a la primera que uno mete la pata en algo, uno, sobre todo uno es estudiante, ¿verdad? Uno va a decir, ay, no, ya no sigo, y esto es muy peligroso, porque es lo que le dicen a uno. Ay, Karen, pero ¿por qué? Y mi papá después ya me lo aceptaba, ¿verdad? Me decía, sí, pero ¿por qué no mejoras notariado? Como diciendo, es más light, porque usted es mujer, ¿verdad? Pero no, uno tiene que seguir los instintos que uno siente, uno tiene que pensar y decidir qué es lo que uno quiere hacer de su vida. Y realmente eso es lo que le diría a las jóvenes, no solo a las patojas, sino a los patojos, que tienen, sobre todo, tienen que hacer las cosas bien. Porque, Carlos, a mí me da pena a veces interponer unos amparos de una página. Yo digo, a la madre, no puede ser. O sea, hoy que terminó una denuncia me salió en 18 páginas, porque yo combato el contrabando y la piratería. Entonces, pero yo digo, ¿cómo la gente puede ser tan superficial, tan mediocre hasta cierto punto? Entonces, busquen la excelencia. Yo creo que todos tenemos, para ser mejores personas, tenemos que buscar ser mejores cada día. Karen, obviamente uno es fruto de sus circunstancias y en tu caso es objetivo logrado, porque te superaste y aún creces. Karen Fisher es Karen Fisher porque es un nombre que todo el mundo individualiza, no es para nada anónimo. ¿Qué hay de papá y mamá en ti, en esta Karen que pervive en el tiempo? ¿Qué es lo que conservas de ambos? Bueno, de mi papá, como él era suizo-alemán, una persona muy estricta, muy ordenada, nos ponía clases todo el día, o sea, salíamos del colegio y teníamos 100,000 clases bueno, estoy exagerando, ¿verdad? Pero siempre teníamos clases de algo. Mi mamá, la familia de mi mamá es una familia también con carácter fuerte, una familia muy trabajadora, agricultores, pero con carácter firme. Yo siento que uno debe sacar lo que uno tiene dentro, es ese carácter que todos en el fondo tenemos, algunos más, otros menos, pero mi mamá nos dio mucho amor. No digo que mi padre no, pero él era más suizo, más seco, ¿no? Pero mi mamá siempre fue más cariñosa, más pendiente de nuestro día a día. Pues ella no tuvo los estudios de mi padre, que él fue
ingeniero graduado en MIT, pero yo creo que se complementaban bien. Y yo creo que eso hizo producto que nosotros 5 mujeres fuimos profesionales, o somos profesionales. Karen, un poco pasando de tema, evidentemente el derecho en Guatemala es casi un deporte extremo. Hay algunas cosas que rayan en lo paradigmático y hay algunas cosas que suceden que no debieron suceder nunca. Pero normalmente la democracia, sobre todo cuando nos desencantamos los guatemaltecos, pensamos en echarle la culpa a la Constitución. Hay algunas voces que dicen que hay que reformar la Constitución. ¿Estamos en el momento de considerar esto? Definitivamente no, Carlos. La Constitución tendrá pequeños errores. Hay cuestiones que yo inclusive como estudiante, cuando fue la constituyente, pues no estuve de acuerdo. Pero yo creo que es una Constitución muy buena. Los constituyentes que estaban en esa época eran profesionales, pero con todas las letras, ¿verdad? Aunque yo no coincidiera ideológicamente con muchos, porque cada quien pelea, pero con argumentos, no como hoy en día, que realmente da tristeza ver los argumentos, salvo casos, obviamente, ¿verdad? Que uno ve profesionales hablando de X, Y, Z tema. Pero creo que definitivamente sería un retroceso para Guatemala el hacerle reformas o hacer una constitución nueva. Que hay unos más radicales, otros dicen que hay que únicamente hacerle reformas, pero empiezan a tocar artículos, Carlos, que no solo somos una sociedad ya bastante dividida, sino que eso vendría a abrir nuevas lesiones, nuevos barrancos entre polos opuestos, porque se ha perdido la capacidad de dialogar entre un extremo y el otro, o gente como yo, que me considero una persona de derecha, una persona que cree en la libertad, que ama la libertad, no solo cree, sino ama, pero que sí puede dialogar con alguien de izquierda, pero con alguien pensante, Carlos. Pero realmente, aunque no esté de acuerdo con él, como te digo, o con ella, o con quien sea, pero realmente hay unos que rayan en lo ridículo. Sobre todo ahorita, en el actual gobierno, vemos realmente gente patética. Hay que quererlos mucho, a ver si cambian, dicen ahí. Bueno, no los queramos tanto. El tema es de que evidentemente el derecho pues es un instrumento importante en un régimen democrático, porque obviamente hay un Estado de Derecho que se instituye bajo la Constitución. Hay un organismo judicial que mal o bien va, pero esa Constitución original tuvo un cambio intermedio durante Ramiro de León Carpio. Esos cambios a la Constitución, el primer intento de hacer un cambio, ¿fue positivo? Yo creo que en parte no. Creo que lo hubieran dejado como estaba, se tuvo que hacer porque por razones obvias, por el ámbito del golpe del ingeniero Serrano Elías, que por cierto vi la entrevista, muy buena, pero había que hacer algunos cambios, pero siento que a veces trastocar y manosear las leyes nos trae peores resultados. Y lo seguimos viendo actualmente, que siguen manoseando y tratando de aplicar hacia el futuro leyes que no se aplicarían al pasado porque serían retroactivas. Bueno, pero yo creo que ese tipo de reformas vienen a perjudicar a la sociedad y, como digo, a dividirnos más. Hablando de división, vivimos en un Estado de Derecho ahorita en donde se emplean medios políticos para resolver situaciones jurídicas, por lo menos lo intentan. De hecho, hemos visto casuísticamente 2 o 3 leyes últimamente que paran el pelo de todo el mundo. Karen, esto no es precisamente un símbolo de vitalidad política y jurídica. ¿Estamos en riesgo de perder en el Estado de Derecho y la democracia? Pues si seguimos existiendo gente como tú y como yo, no. Yo creo que hay muchos guatemaltecos como nosotros dos
que seguimos luchando por un sistema republicano, porque prevalezca y fortalecer el Estado de Derecho, que se respeten principios fundamentales como el derecho a la libertad de emisión del pensamiento. O sea, hay principios, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la vida. O sea, vienen hoy en día con tendencias que por muy modernas, o tal vez yo seré muy anticuada, pero me disculpan, pero la ley es la ley y la ley debemos respetarla. Y la ley no es específica ni para Carlos Hoffman ni para Karen Fisher. La ley es general, es de aplicación general. Si yo cometo un delito, tengo que ser juzgada al igual que un X, Y, Z. No porque yo soy Karen Fisher y tú porque tú sos Carlos Hoffman. ¿Tenemos algún privilegio? ¿Privilegio de qué? La ley debe ser general. Y eso está estipulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, ya que todos los guatemaltecos somos iguales ante la ley. Mencionabas que habían amparos de una hoja, sí. Lo cual es interesantísimo. Esa capacidad de síntesis quisiera verla yo. Pero el movimiento Semilla ha perdido, por lo menos en mis cálculos, hay más, pero hay 5 estratégicamente que ha perdido en amparo. 3 por equivocarse de instancia. 1 porque además de equivocarse de instancia, se les pasó el tiempo para hacerlo la correcta. Y la última, que era para enmarcarla, al abogado auxiliante se le olvidó firmar su propio amparo. ¿Qué es? Casi para demandarlo en el colegio de abogados y quitarle un poco, suspenderlo por lo menos en ese ejercicio profesional. Eso me hace asumir de que hay una generación de jóvenes que no sé si son covidianos o no, que en las universidades algo pasó, que posiblemente la formación académica no fue la adecuada. ¿Estamos viviendo un tiempo de crisis académica en las universidades? Yo creo que sí, definitivamente. Como tú bien dices, yo no sé si es por las generaciones covidianas que por el COVID y todo. Es que no es lo mismo estar platicando como tú y yo estamos hablando, recibir una cátedra, a que uno verlo por el teléfono y me pongo a hacer otra cosa y estoy haciendo como que veo la clase, pero estoy hablándole a mi novia por otro lado. O sea, ese tipo de situaciones de los jóvenes de hoy en día, pues está mal, Carlos, y uno lo ve. O sea, no solo los brillantes asesores del señor Bernardo Arévalo, pero lo vemos ahorita, Carlos, es que yo me traumo, porque realmente no sé ni qué otra palabra utilizar. O sea, la denuncia que acaba de poner el ministro de Gobernación Jiménez contra IESMASTER, para que se tipifique el delito de difamación, se debe cometer o injuria o calumnia, o se pueden cometer los dos. Pero no puede haber difamación. El delito en sí, o sea, se tipifica porque se dan los dos presupuestos anteriores, o se cometió uno o el otro delito o los dos. Entonces yo pienso, ¿en qué están pensando? Valga la redundancia, un delito de amenazas. Sí, o sea, ¿qué presentaría de amenazas? Él es un funcionario público, porque le tomen foto, o sea, cualquiera nos puede tomar fotos en cualquier lugar. Pues. A mí me han tomado fotos, he hecho pues video. Sí, ni modo, porque ni modo, te ven en cualquier lugar y la gente te conoce, o te lo toma de buena fe o de mala fe, pero te toma la foto. Y eso no es delito. Tomar fotos no es delito. Lo contrastante es que se siente amenazado el ministro de Gobernación en su seguridad. Sí. Que es pues, el responsable de darnos seguridad a todos, pues. No, pero esa es tu percepción. Es una percepción. Tal vez tiene la percepción que le está siendo amenazado y que lo están difamando, porque para él todo es percepción, no hay violencia. ¿Hay ejercicio de la ley en Guatemala en este momento? Sí. Sí lo hay porque, como digo, no... O sea, es que a veces los guatemaltecos generalizamos. En el sentido, no toda la administración de justicia es corrupta, pues que habrá uno, otro, o 5 o 6, los que hayan. Pues hay que sacar a esas manzanas podridas, pero no podemos decir
que no hay profesionales del derecho que ejercen su función como debe ser, porque estaríamos ya pecando de extremistas, ¿no? Entonces yo sí creo que, por ejemplo, o sea, le cuesta a uno, no existe celeridad en la justicia como uno quisiera. Yo tengo casos del 2016 y penales, ojo. O sea, justicia pronta si no es. No, definitivamente. O sea, al final de cuentas que hay algo, procesalmente estamos alambicados, ¿no? Es que yo siento que el propio sistema le permite, pues en mi caso yo la mayoría de veces soy acusadora, pero sí también tengo casos de defensa como el caso de los veteranos militares, pero hay muchos recursos que interponen las partes que van entorpeciendo la justicia pronta y cumplida. Porque realmente la ley es clarísima que un amparo no debe impedir el que se conozca el asunto principal, pero es mentira. Hay un amparo y paran el juicio, que no debería ser así. Karen, en escaso, un minuto, ¿se abusa de la figura del amparo? Yo creo que sí, pero no hay otra figura que defienda los derechos fundamentales estipulados en la Constitución Política de la República. En todos los casos, en todas las ramas del derecho se puede abusar, ¿verdad? Podría poner el caso de femicidio, que hay mujeres que sí lo ameritan, pero hay otras que llegan realmente a tratar de fregar al esposo, como se dice muy chapín. Pero sí hay mujeres que merecen toda la protección de la ley, porque realmente están siendo agredidas, o física, o psicológica, o económicamente. Entonces yo creo que por eso siempre al hacer un análisis en el derecho no tenemos que contemplar los lados positivos que haríamos si violan un derecho fundamental y no existe un amparo. Recordemos también al mal recordado Amparito Rojas, que interponía amparos todos los días, pues ese es un abuso de la acción constitucional de amparo. Tenemos que ir a corte comercial, pero cuando regresemos vamos a continuar con esta interesante entrevista con la abogada Karen Fisher, la dama del derecho en Guatemala. Les sugiero su sintonía después de estos cortes comerciales. En un momento venimos. Síguenos en nuestras redes sociales. Solo por TVGT. March Reyes busca promover el diálogo desde la visión única y valiosa de distintas generaciones en torno al presente del país, con un programa fresco y dinámico donde se discuten temas de actualidad con el objetivo de lograr la colaboración intergeneracional que nos permitirá aprender de la experiencia y las nuevas ideas para enfrentarnos a los desafíos actuales y podamos construir una Guatemala libre y próspera, todos los martes a las 19 horas y jueves a las 18 horas, solo por TVGT. Los padres Reyes Mendoza y Florian Castillo hablan sin miedo a la verdad en un espacio como nunca antes visto. Política, economía, religión y muchos temas más, abordados de una forma directa y sin tapujos. Todos los viernes a las 18 horas por TVGT. Entrevistas amenas con invitados especiales, análisis de la coyuntura nacional de la mano de Carlos Hoffman. Bienvenido Omar al show de Hoffman. No, hombre, qué alegre estar en este sillón tan famoso ya de la televisión, por favor. Oye, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo que hicimos para la reforma financiera si tenemos un hombre que cuando le preguntan sobre el presupuesto dice pela? Todos los lunes, miércoles y viernes a las 20:30 horas, solo por TVGT. Carlos Córdoba explora el entorno económico de Guatemala con un enfoque en la libertad de mercado y las oportunidades bursátiles. Este programa ofrece una visión clara de cómo las empresas pueden prosperar con menos restricciones y mayor competitividad. Economía de mercado.
miércoles 6 de la tarde y los viernes a las 7 de la noche. Solo por TVGT. Temas tabús, sexualidad, salud, moda y belleza. Wendy y Araceli ofrecen entrevistas y análisis con un enfoque fresco y sin prejuicios, dirigido a un público diverso que busca respuestas y consejos prácticos en un ambiente relajado y ameno. Todos los martes a las 20 horas, ¡Qué mujeres! Voces sin filtro. Solo por TVGT. Al Objetivo, un programa de impacto social que muestra la realidad de Guatemala y las maneras en que se puede hacer patria desde criterios e iniciativas que logran formar agentes de cambio para un mejor futuro. Todos los jueves a las 11 de la mañana. Solo por TVGT. Piénselo con Roberto Villate. El maestro, abogado y político Roberto Villate ofrece un análisis profundo de la realidad nacional, abordando problemáticas desde un enfoque jurídico, político y social. En este programa de opinión, Villate invita a la reflexión y al debate, aportando un enfoque crítico y fundamentado, ideal para quienes buscan entender el trasfondo de las noticias y el impacto de las decisiones políticas en la sociedad. Solo por TVGT. Hola, ¿qué estoy haciendo? Y básicamente esperando que termine el año y si es posible el mundo también. Una propuesta de trabajo, acepto, dale, sí, contá conmigo. Sí, no importa que no sé de qué se trata. Con tal de que no haya un muchacho de Izabal y un burro. Ah, sí tengo que ir a Izabal. Pero el burro por lo menos lo puedo elegir yo, ¿cierto? Solo por TVGT. El resumen de los eventos deportivos más destacados a nivel nacional e internacional, con entrevistas exclusivas, coberturas de eventos y análisis especializado. Pareciera ser que fue una película que el equipo de comunicaciones ya la había visto y no reaccionó. El equipo blanco ante Municipal. Un programa que reúne a todos los apasionados del deporte, todos los lunes a las 18 horas, solo por TVGT. El pastor Luis Camarena lidera un espacio que permite el intercambio de información y opiniones sobre diversos temas que afectan a la población nacional e internacional, desde una visión crítica. Te invito para que puedas estar conmigo todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Guatemala, en Faro de Opinión. Un espacio donde reina la libertad. Destacando la importancia de los valores y formación espiritual ante la coyuntura política. Solo por TVGT. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Estamos de regreso en el show de Hoffman con la dama del derecho, Karen Fischer. Karen, tal vez reanudando un poco esta plática que tenemos tan interesante, ser abogado es siempre estar hasta cierto punto en una especie de negociación, porque es un tema persuasivo, sobre todo, hay mucho también notarial, etcétera, pero se ejerce mucho la negociación. ¿Qué es lo que considera Karen Fischer no negociable? Los principios en los que se fundamenta la denuncia. Pues hay cuestiones que definitivamente no son objeto de discusión. En cualquier ámbito que sea, hay el principio del que nace el caso que se está llevando no es negociable. Se pueden negociar como los adornos, pero no el caso en sí, porque es la justicia lo que está en juego, ¿no? Entonces, si se negocia ya ese tema a cambio de dinero, a cambio de las famosas reparaciones dignas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en mis casos acepto lo que le llamamos reparación digna, que para que
aquella población que no sabe son los daños y perjuicios que se le deben pagar a una persona por lo que le ocasionaron, pero eso se llega a esa transacción después de una sentencia condenatoria. Puede ser previa, pero siempre la persona sale condenada. O le dan lo que se llama un criterio de oportunidad, que yo lo solicito en esos casos, en que es una especie de aceptación de cargos, pero no para salir libre, sino simplemente decir mea culpa y no lo vuelvo a hacer, en pocas palabras. Karen, te mencionaba esto de esto no negociable, porque irrumpió en nuestro escenario un experimento mundial que llamaron CICIG en Guatemala, que es una especie de andamio por fuera del Estado de Derecho, una especie de suprapoder. De hecho, se creyeron monarcas hasta donde hemos empezado a reconstruir un poco la historia de lo que realmente pasó. Se han empleado muchos medios políticos y se ha perseguido muchísima gente al margen del derecho y del Estado de Derecho mismo. En este caso de la CICIG, ¿consideras que hubo una interrupción del Estado de Derecho mientras estuvo vigente? Definitivamente. Una interrupción porque ellos actuaron, no solo tenían el poder judicial, por decirlo así, porque tenían supuestamente la ley en sus manos, pero tenían el poder político. Y además se han aliado, recordemos, a la licenciada Telma Aldana. Entonces prácticamente ellos cooptaron todo, no respetaban las garantías de las personas. Inclusive, recordemos, anunciaban los casos, de una vez lo condenaban a uno sin haber sido citado y oído y vencido en juicio. Recordemos que ellos convocan a sus famosos jueves de CICIG, ¿no? Y ahí en sus famosos jueves de CICIG pues ya condenaban a una persona que con todo el respeto, pero una persona goza del principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de la República. Y simplemente ellos lo omitían. Este tema de la CICIG hizo que todo el mundo fuera abogado, porque todo era en medios y se litigaba en medios más que en cortes. Sí. O sea, casi uno era culpable con solo la sindicación en medios. Y eran aquellas situaciones mediáticas y exposiciones casi monárquicas de lo que sucedía. Todo el mundo se siente abogado hoy en Guatemala y cada quien agarra el pedacito de la ley que más le conviene para interpretar todo un cuerpo legal, lo cual no es así porque debe ser conjugada. Pero, Karen, al final de cuentas, ahora todo está en medios. De hecho, se litiga en medios hoy. ¿Ha deteriorado esto realmente el ejercicio del derecho en Guatemala? Lo que se ha deteriorado es que hoy en día todo el mundo cree que en las redes sociales se resuelven los problemas. Y yo no lo creo así. O sea, yo creo que si yo tengo el conocimiento, y la ley lo estipula claramente, si yo tengo el conocimiento de la comisión de un hecho delictivo, yo tengo la obligación de interponer la respectiva denuncia. Pero ahora lo denunciamos en redes. Ya con eso como que ya salvamos nuestra culpa. Ok, ya lo denuncié, pero no hice nada. Entonces es un poco, no sé, me gusta que el Ministerio Público no esté anunciando, porque casi antes con la CICIG casi que le decían a uno, y vamos a investigar no sé qué, casi que te decían, mire, compre su pasaje, aquí está para el boleto, para que se vaya a tal país, porque anuncian lo que van a hacer. Eso es pésimo a nivel de estrategia jurídica, porque obviamente le da tiempo a la gente de escapar, ¿no? Que han cometido un montón de situaciones que el Estado de Derecho y que la ley lo dice. Por ejemplo, se inventaron un estamento muy raro de la prisión provisional. Entre otras cosas y otras hierbas muy raras, en donde alguien realmente hizo de prócer y además de legislador. Se extralimitaron muchísimo en muchas cosas, que ahora resulta ser que se rasgan las vestiduras y dicen que son perseguidos políticos, ¿no?
Evidentemente hubo una pausa muy fuerte, digamos, de un vacío de Estado y de derecho durante un periodo grande. Evidentemente ahora viene una reversión y hoy tenemos un Ministerio Público, pues, un organismo judicial que recién acaba de recambiar autoridades, que parece estar caminando otra vez en un sentido ordinario. ¿Cómo ves un poco este periodo con respecto al periodo pasado? No, es realmente patético. A mí me tocó vivirlo en varios casos y realmente sí marca una diferencia muy grande. O sea, no solo lo que hablamos, jueces con una marcada tendencia ideológica, yo respeto la ideología de cada quien, como dije anteriormente, pero la justicia por algo la pintan con una venda en los ojos. Y eso implica que ellos no pueden, en el momento de yo ser un juez, o de yo ser un magistrado, de yo ser un fiscal, dejo en mi casa mi ideología en la caja fuerte si es que tengo, pero no puedo estarme dejando contaminar por mi propia ideología y contaminar el caso, que era lo que hicieron personajes famosos que ahora son exilados, que no son más de prófugos de la justicia. Recordemos el famoso lema de la señora Aldana, el que nada debe, nada teme, y fue la primera en salir huyendo. De hecho, tenemos un presidente, Bernardo I Cuauhtémoc Rex, que ofreció en campaña quitar a la fiscal, lo cual legalmente no podía. De hecho, era una irresponsabilidad siquiera ofrecerlo. No le está yendo muy bien precisamente al Ejecutivo, pero tiene una enconada situación con la fiscal general, incluyendo algunas situaciones con ese inventado gabinete de gobierno que no lo fue, que terminó siendo Consejo de Ministros y que después es un gabinete de derechos humanos total. Parece que su único objetivo en la vida no es gobernar a los guatemaltecos, sino realmente vencer a la fiscal. Hay una guerra jurídica que ocurre no solo en Guatemala, en algunos otros países del mundo también. Las fiscalías o los ministerios públicos del mundo están crujiendo un poco porque están siendo contrapuestos en democracias muy robustas. En Canadá, por ejemplo, también sucedió algo muy parecido. De hecho, va para afuera Justin Trudeau, el primer ministro canadiense. Algunos tienen ese espíritu reformista de intentar modificar ese órgano, y algunos tienen el instituto, la pretensión reformista de reformar la forma en que se seleccionan a los jueces. De hecho, el modelo mexicano, el que dejó Andrés Manuel López Obrador, que eran de magistrados vitalicios, que allá son vitalicios todavía, y lo quieren poner por elección popular. Yo ni siquiera quiero saber si a alguien se le ocurre aquí hacer campaña de juez o de magistrado, y que además los guatemaltecos lo seleccionen. Pero el punto es que está crujiendo muchísimo los modelos que sustentaron por mucho tiempo los países, sobre todo los ministerios públicos. Estamos viviendo una crisis en donde se está cuestionando o se está queriendo capturar a quien se indica. Exacto, es que eso es lo que se percibe. Mucha gente, tal vez por falta de conocimiento, pues no entiende lo que está pasando, pero realmente lo que dijo, lo que hizo el señor Arévalo durante el año que lleva en la presidencia, pues simplemente fue intentar sacar a la fiscal general. Yo ahí lo resumiría en el tema de él, porque realmente a eso se dedicó todo el año, a tratar de sacar a la fiscal. Y ni eso hizo bien. Entonces pongamos el patético ejemplo que reformaran la ley orgánica del Ministerio Público, que no sé si sus abogados tampoco no entienden este tema. Son covidianos. No, pero si se diera el caso que se reformara, no le aplica tampoco a la doctora Consuelo Porras, le aplicaría a la próxima fiscal o al próximo fiscal que llegara. Y tenemos que hacer un paréntesis. Recordemos que los mismos semilleros fueron los que reformaron la ley orgánica del Ministerio Público para que quedara como está ahorita. O sea, es antagónico. Por un lado, ellos la reformaron y ahora quieren dar marcha atrás y quieren que el presidente tenga la última palabra de quitar
una fiscal general y la ley es clarísima. Si la doctora Consuelo Porras cometió un delito y es condenada, pues simplemente se va a su casa o a la cárcel o a donde tenga que irse, que no es el caso. Ahora bien, o sea, en el Estado de Derecho hay una pequeña parte que tiene que ver con la justicia electoral, con la administración de un evento electoral y la justicia electoral. En Guatemala hubo de todo en nuestra última elección y no necesariamente salieron bien parados ni los magistrados ni ciertos estamentos del Tribunal Supremo Electoral. Dicen algunos analistas que el Tribunal Supremo Electoral ni es tribunal, ni es supremo, ni es electoral en este momento, lo cual yo no podría descalificar ese argumento. ¿Tuvimos realmente un evento electoral justo, libre y ecuánime? Sí, yo recuerdo muy bien a don Arturo Gerbruger, un tipazo, un profesional de verdad respetable, con mucho conocimiento. Es que era otro tipo de gente, no lo que vemos hoy en día, que realmente pues da, a mí me duele, Carlos, por Guatemala, porque realmente el Tribunal Supremo era el que guardaba el equilibrio, lo guardó, recordemos con Epaminondas González, que también intervino, pues todo llega a resguardar el orden constitucional. Y don Arturo Gerbruger fue una persona que todo el mundo admiraba y fue el que salió con broche de oro, porque fue el primer presidente del Tribunal Supremo Electoral. Pero hoy en día la mayoría están sindicados, los demás uno no sabe si van a parar en prisión o no, pero realmente sí hay mucha participación de ellos en el fraude electoral del 2023. Hay obviamente una distancia muy grande, pero en este evento electoral que se administró justicia electoral a una misma condición, hubo dos resoluciones distintas. Se trató de desigualmente a muchos de los casos. Se prohíbe, por ejemplo, sacar de la competencia cuando ya está en competencia debidamente inscritos a todos los candidatos. Se garantiza su participación. Sin embargo, se sacó a uno y se conservó a otro con el mismo principio ejercido. Realmente no tuvimos justicia electoral en este evento electoral último, ¿no? No, realmente no, porque yo siento, pues, inclusive hubo un candidato, yo me lo encontré, a quien respeto mucho, a Oscar Rodolfo Castañeda, y le dije, reza para que no te inscriban, porque faltan 10 días. El pobre hombre, ¿cómo iba a hacer campaña en 10 días, verdad? Y recordemos muchos candidatos que los eliminaron, algunos con justa causa, otros no. Y también vemos cómo sí dejaron a Semilla, habiéndose ha constatado por parte del Ministerio Público que ellos tenían pleno conocimiento que estaban afiliando a personas muertas o DPIs falsificados o DPIs utilizados de personas que, por ejemplo, están en el extranjero. Entonces, todo esto nos da la idea que realmente no hubo un trato, no una justicia electoral per se, sino una injusticia electoral, porque no se trató a todo el mundo como debía ser. Y bueno, los medios de comunicación, que ya sabemos que cuando deben decir las cosas no las dicen, pues no lo dijeron, ¿verdad? De hecho, viene para acá Luis Almagro a recibir una condecoración de parte de Bernardo Arévalo, quien dice ser el presidente de la República. Obviamente la OEA y la cooperación internacional jugaron un papel injerencista, ni siquiera de cooperación. En muchas de las situaciones fueron determinantes en legitimar la injusticia electoral. ¿Cómo ves un poco desde la CICIG, ahora también por la cooperación, la participación de entes externos en la determinación de cuestiones internas? Es que es una injerencia
de parte de organizaciones y de países extranjeros. Es más, están violando la Convención de Viena. Recordemos que el presidente Jimmy Morales por eso tomó la decisión de expulsar y declarar non grato al señor Iván Velázquez, porque estaba violando flagrantemente la Convención de Viena, de la cual Guatemala como Estado es signataria y ratifica la Convención de Viena. Entonces siento yo, y lo hemos visto claramente, que más fue un premio por avalar una situación fraudulenta, la Orden del Quetzal, porque realmente ¿a qué venía a dársela mal Almagro en este momento? Realmente ni fu ni fa, no encaja políticamente en nada. Entonces es como un pago de favores, ¿verdad? Así lo percibo yo, es mi opinión muy personal, y creo que debemos de poner un hasta aquí. Si bien es cierto, nosotros tenemos muy buena relación con algunos países, por ejemplo, ahorita que llegó Trump, esperemos que mejoren las relaciones con Guatemala, porque realmente en la época del señor Biden pues no nos fue muy bien. Porque recordemos, como dice el dicho, que a ellos les da catarro y a nosotros nos da neumonía, ni siquiera pulmonía. Entonces yo sí creo que la cooperación internacional es muy importante, pero no la injerencia en asuntos políticos internos. Dice Karen que nosotros tenemos algunas épocas que parecen Festival del Amparo. Yo amparo para todas las cosas, de todos los colores, etcétera. Obviamente Karen Fischer ha ejercido ese recurso varias veces. Y obviamente eres conocida precisamente por ese empleo, de esa herramienta. La CC ha tenido una evolución también, de una evolución muy jurídica y muy jurista a una de fallos un poco más salomónicos y considerablemente más tendientes al plano más político, digamos, a mantener partido al niño, a ver cómo está la justicia, como si fuéramos en ese momento el escenario bíblico. Hemos empezado a transitar por una CC que necesita recuperar lo jurídico. Yo creo que en parte sí, pero también recordemos que venimos de un periodo nefasto, el de la expresidenta Gloria Porras, que realmente fue un periodo nefasto para la justicia guatemalteca. O sea, les digo, uno litigar en esa corte era increíble, porque uno presentaba un amparo y como diciendo, miren, hello, y me amparo, y presenta otro memorial, miren, ¿por qué no han resuelto y por qué no han resuelto? Y simplemente no se les da la gana resolver, cuando sabemos que en todas, no solo en los recursos, en cada acción legal pues hay plazos, ¿verdad? Que no se respeten a cabalidad, que hay un poco de tardanza, pero cuando es un tema político pues no resuelven, o esperan a ver qué pasa, o andan midiendo, porque encima todos son politicólogos, ¿verdad? Entonces empiezan a medir y qué dirán, y si alguien más va a interponer algo. O sea, es una especie de especulación de qué es lo que va a pasar. Entonces yo creo que la CC pues sí tiene que retomar el tema más jurídico que político, porque realmente su labor no es política, sino elegiríamos una corte política, ¿no? Pero siento que después del otro desastre que tuvimos, me siento como aliviada con esa corte. Ahora bien, nos quedan ya muy escasos minutos para finalizar, Karen. Hay algunos que no le culpan a la Constitución, sino a la ley electoral y de partidos políticos. La debacle que hemos tenido, donde tuvimos el 12º lugar, ahora ganador de las elecciones, en una especie de número de magia, ¿no?
La ley electoral obviamente es lo menos electoral que ha habido y lo menos democrático desde el punto de vista de la competencia, de la sana competencia. Hay que reformar la ley electoral y en manos de quién debemos colocarla para reformarla. Es que es peligroso. Hablamos de el Congreso de la República. En primer lugar, recordemos que esta es una ley constitucional. Entonces no es tan fácil hacer reformas, aunque se pueden hacer, pero yo sí creo que estar trastocando una ley, como darle maquillaje a ciertos artículos, pues es pésimo. En el tema del fraude electoral que ocurrió en las elecciones pasadas, creo que se deberían de poner candados para la compra de los famosos programas que utilizan, como el TREP. O sea, no puede ser que elijan sistemas que ya fueron plenamente reconocidos en otros países que fueron utilizados para hacer fraude. Y en Guatemala, pues, no somos la excepción. Entonces, siempre se caen en temas que uno especula, pero no tanto especula porque uno se da cuenta de las reacciones de la corrupción que hay en la compra de esos programas. Bueno, el Ministerio Público ya tiene una amplia investigación en cuanto a la intervención de digitadores, de por ejemplo, las personas que estuvieron metidas en el centro ahí de cómputos provenientes, uno de México, otro de Colombia y otro de Chile, me parece. Entonces, no, perdón, el otro era de El Salvador. O sea, a cuenta de que van a estar extranjeros metidos en un tema como es un evento electoral, en calidad de ¿qué? De asesores por contrato para las elecciones. O sea, ¿cuál era la función realmente de ellos? Pues todo eso son asuntos que deben mejorarse, pero a mí sí me da miedo, Carlos, cuando trastocan, como digo, y empiezan a manosear las leyes, porque uno no sabe cuántos intereses, sobre todo ahorita que con el famoso presupuesto hay tanto dinero, empiezan desafortunadamente a comprar voluntades. Pues agradecemos muchísimo, de hecho, a la dama del derecho, Karen Fisher. Le recomendamos a ustedes que pues en esta etapa en donde nos conducimos en esta entrevista tan interesante que hemos tenido, pues realmente démosle un poco de seguimiento y démosle intercambio a la democracia. Creemos firmemente en que la democracia es, de hecho, el instrumento que salva nuestros males, pero hay que usarla bien. Y creo que es importante que aquí le tenemos, de hecho, a mucha gente que hizo historia en Guatemala. Así que Karen Fisher ha sido y es y seguirá siendo una dama no solo del derecho, sino alguien que verdaderamente no ha sido conforme con la vida, sino que así sigue siendo no solo noticia, sino sigue siendo historia. Así que someto a usted a su consideración la dama que tuvimos hoy y les pedimos a ustedes que realmente intercambien su opinión. Así que deseamos buenas noches y la bendición de Dios. Hasta pronto. Muchas gracias.